Programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. Hoy vamos a hablar de justicia. Paradójicamente, en un país donde no hay justicia. ¿Y desde cuándo no hay justicia? No hay justicia desde hace mucho tiempo. Más tiempo del que lleva el chavismo en Venezuela. Porque hay algo que no debemos olvidar. Y es que aquellos vientos trajeron estas tempestades. Bueno, ya esto no es una tempestad, esto es un tsunami que barrió con el país. Y con los que se salvaron, es decir, nosotros, los que estamos detrás de estos micrófonos, quienes están todavía aquí en Venezuela, somos los sobrevivientes de un tsunami que nos pasó por encima y convirtió a Venezuela en tierra arrasada. Tierra arrasada que no país. Esto ya no es un país. Y no lo era desde el momento en el que le dan sobreseguimientos a militares golpistas. Y sí, yo tengo que repetirlo una y otra vez porque pareciera que nosotros no nos hemos dado cuenta que somos actores principales en una obra dramática que acabó con un país. Pareciera que muchos solamente son espectadores y no tienen nada que ver con lo que ocurrió aquí. Y no me vengan con que salimos el año pasado y que nos mataron, o que salimos en el 2014 y nos mataron, porque yo quiero decirles a ustedes que el mismo día que asumió un militar golpista en el poder en Venezuela, ese día comenzó la desgracia de todo un país y de todos sus habitantes sin excepción, porque si bien nosotros estamos muy mal, yo creo que el chavismo, chavistas todos, arrepentidos o no, están peor que nosotros. Y esto es un argumento que yo utilizaba en los primeros años, cuando me decían si yo sentía algo por esos chavistas que me habían perseguido. Yo siempre respondía, no siento nada, ni les deseo nada malo, porque ya ser chavista, y yo sabía cómo iban a pasar a la historia, ya estar condenado por Dios, ya es suficiente castigo. Pero nosotros, ¿qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo que reconocemos como pueblo? No me vengan tampoco con que el pueblo son unos y nosotros somos otros. Todas las constituciones de Venezuela comienzan con estas palabras. Nosotros, el pueblo de Venezuela. Y si les gusta más, pues en la Constitución de los Estados Unidos comienza diciendo We the people. Entonces no caigamos en esa trampa de Hugo Chávez Frías, que todos los de este lado repiten como loros, aquellos del pueblo y estos los malos, porque eso fue lo que dividió a un pueblo completo, a un país, nos dividió como hermanos. Yo creo que ha llegado, para los venezolanos que todavía estamos aquí, el momento de la reflexión y preguntarnos para dónde vamos. Y yo lo pregunto porque veo varias Venezuelas todos los días. Veo una Venezuela que está sufriendo, la de los enfermos crónicos, la de los niños enfermos, la de los presos políticos, la de los que están perseguidos en el exilio, la de los que sufren a diario. Y otra Venezuela que pareciera que se acostumbró a lo peor, que sigue como si nada, que grita, a mí no me quiten mi esperanza porque yo necesito tener esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿Esperanza para qué? Si usted tiene esperanza, entonces no ha entendido lo que está pasando. Yo los invito a que vean a Cuba. Cuba no es un país, Cuba es un territorio tomado por asalto.
quienes están en el poder absoluto no son un gobierno, es una banda que utiliza ese país como un fondo particular. Entonces voltea aquí, ve hacia Venezuela. Aquí hubo elecciones legítimas el 20 de mayo. Aquí hubo elecciones legítimas de gobernadores. Aquí hubo elecciones legítimas de alcaldes. ¿O todo fue un invento, un parapeto violando la Constitución y las leyes que el mundo ha condenado? Pregunto de nuevo, ¿hacia dónde va Venezuela? ¿Qué piensa usted como venezolano cuando anuncian que solamente tendremos 1 millón de barriles como producción? ¿Qué cree usted que es el censo automotor para darle repuestos, baterías o cauchos? ¿Qué le indica a usted que las 4 refinerías de PDVSA en el exterior no funcionen? ¿Hacia dónde va Venezuela? ¿Cómo terminaremos a finales de este año? Quiero recomendarles mi artículo este sábado en Benepress. ¿Hacia dónde va Venezuela? Y quiero saludar a Mingo, que está acá en Radio Caracas Radio. Bienvenido, Mingo, a Radio Caracas. Sí, amigos, ¿hacia dónde va Venezuela? Es mi artículo. Se los recomiendo, porque los invito a todos a reflexionar, a tomar consideración con este país y con lo que somos, con los que quedamos aquí. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Estamos aquí saludando, como este es un programa en vivo, pues nos estamos saludando, la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol y yo, a nuestro queridísimo Mingo, que nos ha dado un abrazo riquísimo, increíble, nos caímos a besos los tres, que se repita. Una gran alegría en medio de tantas preocupaciones. Bueno, magistrada, después de este saludo riquísimo a nuestro amigo Mingo, yo quiero preguntarle, ¿qué pasa en la Asamblea Nacional? La fiscal Luisa Ortega Díaz, fiscal designada por la Asamblea Nacional, que sí, que bueno, que era chavista en el momento, pero una Asamblea Nacional legítima, como esta, parece que sí designó una comisión en base a los documentos o las pruebas que consignó Luis Ortega Díaz. No solamente Luis Ortega Díaz, sino el propio Odebrecht, el dueño de esa empresa corruptora, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial, parece, que está preso. Increíble. Dice que supuestamente Nicolás Maduro está incurso en delitos de lavado de dinero, de corrupción. Explíquenos, por favor, a la audiencia y a mí, ¿cuál es este caso? Si este es el caso que está en la Asamblea Nacional, si esas pruebas de Luis Ortega Díaz son las que han llevado al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio legítimo, porque todavía como que hay dudas, a enjuiciar a Nicolás Maduro, y la semana pasada se inició un juicio oral. Así es. Encantada de estar de nuevo aquí con ustedes y para todos nuestros escuchas un saludo cariñoso, ya que estamos perseverantemente en ejercicio de la perseverancia y de la lucha por las libertades y la democracia. Es verdad lo que dice mi querida Thaís, estamos finalmente frente al análisis de los hechos delictivos cometidos por quien detenta la presidencia de la República, porque sabemos, y digo detenta para que me comprendan, que es un presidente de facto, porque tiene doble nacionalidad, porque fue declarado en ausencia absoluta por abandono del cargo y, por si fuera poco, se le autorizó que se le hiciera un juicio penal ante el Tribunal Supremo Legítimo, que es el que está en el exilio, y repito, que está en el exilio por persecución de los magistrados por el régimen, habiendo sido uno de ellos que se quedó aquí, el doctor Ángel Serpa, detenido y torturado. Eso para que quede clara el recordatorio de la situación ante la cual nos encontramos. Entonces, quien detenta la presidencia, por las razones que dije previamente, está siendo sometido, previa autorización de la Asamblea, a un juicio penal. El juicio es penal, es por la comisión presunta de 2 delitos,
del delito de corrupción y de legitimación de capitales. Ahí está la acusación de la fiscal legítima, que fue la nombrada de conformidad con la Constitución, es quien acusa y es quien ha presentado las pruebas. Vimos ya 2 audiencias, tenemos otra audiencia el miércoles. Yo sugiero fuertemente que las vean en la medida de sus posibilidades, porque es un juicio muy importante. Finalmente vamos a saber aquí de la participación de este gobierno, de estos funcionarios, en este caso de Brecht, que se ha extendido por América Latina como una sombra degradante, porque no encuentro otras palabras para decirlo. Y me impresionó mucho cuando uno de los implicados en Odebrecht, al hablarse de que había corrompido aquí en Venezuela a los funcionarios, dijera: no, nosotros no corrompimos a nadie. Cuando nosotros llegamos, ya ellos eran corruptos. Eso es algo realmente doloroso y duro, aunque se me pueda calificar a lo mejor de ingenua, pero oírlo de esa manera me pegó bastante. Ahora bien, en Venezuela no se ha hablado de eso, de ese caso. Ahora es que nosotros estamos teniendo acceso a las pruebas sobre las comisiones, sobre las obras inconclusas, pagadas por completo, y sobre todo ese horror de desperdicio y de apropiación del patrimonio público que representa este caso. Ahí se enriquecieron muchísimas personas en unas cantidades de dinero inimaginables, difíciles de recordar. Y con respecto a este juicio, me gusta puntualizar además varias cosas. Una, que como consecuencia de que este juicio está autorizado por la Asamblea, además como una condición que exige la Constitución, el presidente está inhabilitado para el ejercicio del cargo. Sin embargo, ahí está. Allí lo vemos en actos, lo vemos recientemente supuestamente víctima de un presunto atentado, y lo vemos también amenazante ante ello. Sin embargo, la Asamblea no hizo el procedimiento que la Constitución establece para su sustitución. Eso quedó pendiente allí. A pesar de que el juicio sigue adelante, la Asamblea no cumplió con su deber en ese caso. Sabemos que hubo mucha actuación de la directiva, sin participación de los demás diputados, y yo creo que eso ha sido muy negativo en el presente caso. Ahora bien, este juicio tiene una importancia extraordinaria porque no solamente nosotros, que parece mentira, solo así nos vamos a enterar y vamos a tener acceso a lo que realmente sucedió, sino también internacionalmente se sabrá qué fue lo que pasó aquí y cuál fue la actuación, en este caso concreto, del quien detenta la presidencia de la República, que es quien está siendo sometido al juicio en este caso. Este juicio es, repito, ante el TSJ legítimo. Me gusta recalcarlo porque hay quien lo desmerita o trata de desmeritarlo, y el que no es legítimo es el que está en 2 pilitas, que es como me gusta llamarlo, el tribunal de 2 pilitas. Ahí siguen magistrados que están usurpando la condición de tales porque ya fueron sustituidos por otros legítimamente designados por la Asamblea, que son los que tuvieron que huir, perseguidos por el solo hecho de la designación. Entonces yo quiero que todos ustedes tengan muy claro que el Tribunal Supremo Legítimo es el que está en el exilio, como se ha dado en designarle, pero no están allí por su propia voluntad. Ellos son quienes representan la verdadera administración de justicia en Venezuela, la administración de justicia independiente, y está cumpliendo un rol importantísimo, y nosotros debemos darle nuestro apoyo a su actuación, que además de todo es meritoria porque lo han tenido que hacer en las condiciones más difíciles, fuera del país, sin recursos y teniendo que buscar apoyo para poder llevar a cabo sus funciones. Entonces quería hacerles esa introducción para que lo tengan muy pendiente y no pierdan el foco en los asuntos que tenemos planteados.
Lo principal para nosotros en este momento, el juicio a quien detenta la presidencia de la República, en estos momentos en Bogotá, el juicio, y con la presentación de las pruebas de los actos que constituirían los delitos por él cometidos. Sí, tengo información de que en la Asamblea Nacional sí se designó una comisión especial para estudiar e investigar. Ajá. Si hay alguna función que debe hacer la Asamblea Nacional, es decir, el Poder Legislativo, en este momento en el que no se pueden hacer leyes, porque hacer las leyes, sancionar las leyes, requiere del Ejecutivo, y el Ejecutivo, o quien está en el Ejecutivo, parafraseando a la magistrada Blanca Rosa Mármol, pues no es tal, no va a nunca a darle al Ejecutivo una ley que beneficie a los venezolanos, pues entonces lo que les queda es hacer investigaciones parlamentarias, porque para eso tienen un mandato constitucional, que no cuentan con los cuerpos de seguridad del Estado como órganos auxiliares para la investigación, como hacíamos en la era democrática, es cierto, pero la Asamblea Nacional debe asumir la investigación con las pocas herramientas que tenga. Es más, si yo estuviese allí, yo levantaría la investigación, oficiaría a los cuerpos de seguridad del Estado para que actúen en consecuencia, y si no lo hacen, pues eso también es prueba para el día de mañana de que estaban plegados y arrodillados a un ejecutivo que no es reconocido por el mundo ni por la Venezuela democrática. Quiero darle la bienvenida a buen provecho a nuestro invitado de hoy, el doctor José Vicente Haro. Él es abogado constitucionalista y defensor de los presos políticos, de los derechos humanos, y también está con la magistrada Blanca Rosa Mármol muy preocupado por la actuación de la Asamblea Nacional en este juicio que debe llevarse aquí en Venezuela contra Nicolás Maduro por el caso, por uno de los tantos casos que está siendo investigado, porque también está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad en la OEA. Pero pareciera que aquí en Venezuela no logramos articularnos y entender cuál es el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, cuál es el ilegítimo, cuál es el Poder Legislativo legítimo, cuál es el usurpador. Entonces, vamos a conversar con ellos dos, ya están aquí en buen provecho, pero tenemos que ir antes de una pausa. Ya volvemos, amigos, con más de este programa, donde le van a explicar a usted, dos expertos, qué hacer con este caso. Y también me gustaría que nos explicaran, de estar en un país normal, en qué lugar estaría Nicolás Maduro en este momento. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR 750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Queremos recordarles que tenemos a nuestro invitado ya aquí con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, que es el doctor José Vicente Haro, abogado en Derecho Constitucional, defensor de los derechos humanos y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Estamos conversando sobre el juicio a Nicolás Maduro, tanto el que se lleva en el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que tiene como sede el Congreso de Colombia, específicamente en el Senado colombiano, y la investigación que lleva adelante la Asamblea Nacional
entiendo que en una comisión especial, atendiendo un mandato constitucional de investigación. Bienvenido, José Vicente, a este programa. Nuevamente, muchas gracias, Thais. Muchas gracias, doctora Blanca Rosa, y bueno, como siempre a RCR y a la audiencia por atendernos, escucharnos en este momento. Efectivamente, ya como lo decía la doctora en la introducción, toda esta significación histórica, jurídica, para la determinación de la justicia en un caso de corrupción muy importante es clave para la ciudadanía, es clave para los venezolanos saber por qué los problemas que tenemos hoy en día en transporte, en el metro, en el transporte interurbano, debido a que todas esas obras que tenía que hacer Odebrecht quedaron inconclusas, debido a que el segundo puente sobre el lago de Maracaibo no se construyó, etcétera, 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 afecta a todos los venezolanos porque pues eso tiene una causa, un origen, que es la trama de corrupción Odebrecht, y específicamente cuáles fueron los delitos cometidos y la responsabilidad penal que habría de Nicolás Maduro en ese caso. Eso es lo que se está determinando allá por parte del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, con todas las formalidades correspondientes. Ya como lo explicó la doctora Blanca Rosa, pues hay una acusación, se han dado unas sucesivas audiencias como un juicio penal, como debe ser pues en un juicio penal, a falta de la comparecencia personal de Nicolás Maduro. Se le ha nombrado un defensor, un abogado defensor que ha ejercido pues la defensa de Nicolás Maduro y ha presentado objeciones, ha presentado defensas. A quien no le envidio la posición. Pero ha hecho el trabajo correspondiente para garantizar el debido proceso en todo caso. Así es, claro. Se han expuesto, lo más importante, pruebas, ¿no? Porque muchas veces el tema de la corrupción en Venezuela es un tema que es muy fácil hablar porque tenemos muchos casos de corrupción, hemos vivido muchos casos de corrupción en la vida republicana, y especialmente durante este régimen, ¿no? Hemos vivido muchos casos de corrupción y a lo mejor muchos venezolanos y quienes nos escuchan dirán, bueno, el caso de Odebrecht a lo mejor es uno de los tantos casos, pero qué tan cierto es que se cometió delito, qué pruebas hay, qué montos están involucrados, hay una certeza de que Nicolás Maduro esté incurso en el delito de corrupción, es decir, que se haya, vamos a decir, haya distraído fondos públicos para su beneficio, que además haya legitimado capitales con esos fondos, cómo eso afectó a los ciudadanos venezolanos. Todo eso es lo que vamos a ver en las siguientes audiencias, que como bien dijo la doctora, la próxima es el día miércoles a las 10 de la mañana, hora de Bogotá, 11 de la mañana, hora de Caracas, y se puede seguir a través de distintos canales de comunicación, medios de comunicación por internet. Ahora hay un tema clave, que es el tema de la prueba. Dentro del tema probatorio, para poder probar que alguien ha cometido, para poder demostrar y poder llegar a la determinación de que alguien ha cometido un delito, de que alguien es culpable de un delito, que hay una responsabilidad penal, tiene que haber plena prueba de que esos delitos han sido cometidos. Y precisamente hemos entrado a partir de ayer, pudimos ver en esa segunda audiencia que se dio el día de ayer, sí, pudimos ver que se entró en la fase probatoria ya de lleno. O sea, hay un cuerpo probatorio consistente. Consistente y bastante grueso, Perdón que te interrumpa, esas pruebas las consigna Luis Ortega Díaz. La fiscal Luis Ortega Díaz, y entiendo que el propio tribunal, haciendo uso de sus potestades, está trabajando también en la obtención de pruebas adicionales que de alguna manera permitan fortalecer medios que han sido llevados por la fiscal en aras de determinar la verdad, determinar si hay responsabilidad penal o no, determinar específicamente si estos tipos penales, corrupción propia y legitimación de capitales, han ocurrido o no. Y en este sentido, una de las cosas que es inminente, y tú has mencionado, Thais, y es muy importante, lo has mencionado, y recuerdo en nuestra época en el Congreso de la República, como asesores
tú llegaste a ser secretaria de la Cámara de Diputados y bueno, ahí vimos cómo era la labor parlamentaria, ¿no? Compleja, difícil. 176 investigaciones parlamentarias Imagínate, tengo en mi haber. Exactamente, bueno, tú conoces muy bien de lo que estamos hablando. Sí, tú sí. conoces muy bien de lo que estamos hablando y precisamente tú mencionabas el tema de las investigaciones que acordó la Asamblea Nacional en su acuerdo del 17 de abril. La Asamblea Nacional ratificó su compromiso de seguir con esas investigaciones a través de la comisión especial que se designó al efecto, pues integrada principalmente también por miembros de la Comisión de Contraloría, ¿no? De la propia Asamblea Nacional, que es la competente por la materia en esto, pero pues hay una comisión especial investigando el caso de Brecht. Tenemos entendido que se han producido algunas conclusiones de esas investigaciones parlamentarias. Y tú resaltabas eso muy bien, porque precisamente una de las cosas que es inminente por la referencia de los hechos que se ha expuesto en Bogotá, yo creo que es inminente. Yo veo casi que dentro de pocos días, yo me estoy imaginando un oficio llegando a la Asamblea Nacional donde se le va a requerir a esa comisión especial pues que presente el informe conclusivo o por lo menos el informe de lo que tiene del caso Odebrecht. Para que sea de alguna utilidad. Para que sea llevada conforme a lo que establece la Constitución, artículos 222, 223, 224 de la Constitución, para que sean medios de prueba, Es correcto. medios de prueba que se puedan utilizar en el proceso. Entonces, claro, para eso es necesario que exista un oficio del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo al Parlamento. Así es. Estoy seguro que eso se va a producir porque todo esto se está articulando. De hecho, hay diputados del Parlamento que están siguiendo las sesiones y están en Bogotá presenciando las sesiones de este enjuiciamiento. Y entonces allí pues... Esperamos que nos manden ese oficio a la consultoría jurídica. Esperamos que no lo manden a la consultoría jurídica, sino que ese informe de la Comisión de Contraloría sea remitido cuanto antes. A mí particularmente me angustia el hecho de que ese informe no se haya aprobado todavía en plenario. O sea, yo desearía, y bueno, tarde, Thaís, exacto. tú conoces bastante esa materia, pues un informe que se termine en una comisión especial o se termine en una comisión de Contraloría, cuando estamos hablando de temas de corrupción, bueno, el curso natural de las cosas por el reglamento de la comisión correspondiente o el reglamento interior de debates de la Asamblea Nacional se aprueba en la comisión y luego se lleva a consideración de la plenaria. En la plenaria se somete pues a consideración y se le da pues la aprobación o no a ese informe correspondiente. Y a sus recomendaciones. Y a sus recomendaciones, ¿no? Y se ordena oficiar a los órganos competentes, ¿no? Bueno, yo hubiera deseado que eso se produjera antes, hace tiempo, que estamos hablando de abril, la Asamblea Nacional vamos a decir, se comprometió a seguir con esas investigaciones a nivel de la comisión parlamentaria que se había designado al efecto. Lo cierto es que ahora yo creo que van a tener una situación apremiante porque van a tener que correr los diputados a ya el trabajo que tenían hecho y que han adelantado y que seguramente ya tienen prácticamente concluido, pues terminar de, vamos a decir, llegar a las conclusiones correspondientes y, bueno, someterlo a consideración de la plenaria, de ser necesario, y creo que es el caso, convocar una sesión urgente para eso, para debatir el asunto, considerarlo en plenaria y enviarlo a el Tribunal Supremo de Justicia, porque el proceso lo amerita. O sea, todo el acervo probatorio, todo lo que tiene el Parlamento requiere ser incorporado al procedimiento allá, y si no lo hace motu propio la Asamblea Nacional, se lo va a pedir el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Quiero preguntarte, José Vicente, por este mismo caso han salido presidentes de su cargo, por el mismo caso de corrupción de Odebrecht, por legitimación de capitales, por corrupción. ¿Debería estar Nicolás Maduro en este momento en el poder si viviésemos en un país normal, o si él entendiera que es el presidente de Venezuela y que debe regirse solamente por la Constitución vigente y las leyes de la República? Si estuviéramos en un país con Estado constitucional, Estado de Derecho, Nicolás Maduro hubiera seguido el ejemplo que dio Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de Perú en ejercicio. Él inmediatamente se iniciaron las investigaciones, inmediatamente ya
se abrió el procedimiento y se llegó a una determinación de que había que abrirse una investigación penal a él lo primero que hizo fue apartarse del cargo, renunciar al cargo para él incorporarse a su defensa y por el bien de la nación peruana dejar que el vicepresidente asumiera pues todo lo que es la presidencia de la República en Perú. Eso es lo que hizo en su momento Carlos Andrés Pérez cuando fue, en mi opinión particular, humildemente lo digo, injustamente llevado a un antejuicio y luego a un enjuiciamiento por el Congreso de la República por el caso famoso de la partida secreta, pero bueno, Carlos Andrés Pérez, independientemente de su discrepancia con el caso, él se separó del cargo y se dedicó a su defensa. Bueno, eso es lo que debería suceder. Nicolás Maduro no debería estar en el poder y por eso cuando hablaba la doctora Blanca Rosa al inicio del programa utilizaba muy bien el término él detenta el poder. ¿Qué es detenta el poder para quienes nos escuchan? Está ejerciendo ilegítimamente la presidencia de la República, no lo está haciendo legítimamente. Y eso sería otro caso de investigación, ¿cierto? Le pregunto a los dos. Delito de usurpación de funciones. Sumarle, pues, a la larga lista. Una aclaratoria que quiero hacer además o un complemento. ¿Por qué debe desprenderse del cargo el presidente? Porque está previsto eso en la ley. Obviamente porque obstaculizaría la investigación. Ajá, claro, la investigación. Yo hago esa pregunta para cuando volvamos de la pausa, para explicarle a nuestra audiencia que no estamos en una situación normal y tenemos que actuar en consecuencia sobre esta anormalidad, que de paso hay vacíos legales, vacíos constitucionales, lagunas, de manera que estamos haciendo un ejercicio de como cuando no existen las leyes, pues tienes que comenzar a inventarte. Tienes un TSJ en el exilio y tienes a una Asamblea Nacional que además no está completa porque hace falta la otra parte. Pero vamos a una pausa. Ya volvemos, amigos, con más de este programa, con la magistrada Blanca Rosa Mármol León y nuestro invitado de hoy, el doctor José Vicente Haro. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Estamos de regreso aquí en Buen Provecho, hablando de justicia, de juicios, esos juicios que llevan a los presidentes que han cometido delito a la cárcel y, por supuesto, a separarse del poder para que se pueda llevar adelante el juicio. Eso ocurre en países normales donde desde el presidente de la República hasta el último ciudadano respetan la Constitución y las leyes. No es el caso de Venezuela, de manera que hay vacíos jurídicos. El legislador, cuando escribe la Constitución, cuando la redacta, nunca se imaginó que Venezuela hubiese llegado a estar en esta situación de desamparo jurídico y constitucional como el que tenemos en este momento. Pues bien, hay que avanzar con lo que se tiene. Y lo que se tiene es un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, porque los persiguieron. Se tiene una Asamblea Nacional que actúa bajo amenaza, porque algunos ni siquiera a veces los dejan entrar. No sabemos cuál es la situación real de los diputados allí. Se han ido los diputados de la bancada del régimen y, como nos comentaba en la pausa el doctor Haro, huyeron para no estar allí en los debates, para no son capaces
no son tan no se quieren valientes someter al escrutinio. público, Así el es. escrutinio político del ciudadano, no se quieren someter a eso. Porque no son demócratas, porque tienen una sola convicción que no es política ni ideológica, ya es que se creen dueños de Venezuela. Vamos a abrir las llamadas y les recuerdo nuestros números de teléfonos en la cabina, 0212-482-9750. Les recuerdo el Twitter de la emisora, @RCR750. Saludamos al chat del canal de YouTube. También pueden mandarnos mensajes por la mensajería de texto Dilo. Mensajes que tendrán un valor de un bolívar más básico más IVA al 3456. Les preguntaba antes de ir a la pausa, ¿cuál es la situación nuestra real? Estamos avanzando en una situación muy sui generis. No tenemos los instrumentos. Tenemos que aferrarnos a una constitución que nosotros mismos cuestionamos en su nacimiento, pues es el único instrumento que tenemos en este momento. Tenemos a los magistrados en el exilio y tenemos una Asamblea Nacional que, por no haber tomado acciones los primeros 100 días del año 2016, es decir, designar los magistrados, derogar la ley chavista del Tribunal Supremo de Justicia, porque una ley se deroga con una ley, y si lo sabemos José Vicente Haro, la doctora Blanco Rosso Mármol y yo, pues también tenían que saberlo esos diputados. Tenían que saber a qué tipo de enemigo nos estamos enfrentando. Tenían que saber que esa era la última elección a la que ellos se iban a someter, porque ya habían perdido el poder legislativo. Entonces, ¿qué debería hacer en este momento, José Vicente? La Asamblea Nacional ya nos ha dicho que debería convocar una sesión especial con la urgencia del caso para que ese informe esté el martes en el TSJ. ¿Pero qué te han dicho? ¿Cuál es la situación? ¿Ya está listo el informe? ¿Sabes algunas de las recomendaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones? Sí, precisamente en estos días yo escribía un tuit dirigido a algunos de los miembros de la comisión, y los miembros de la comisión me respondieron diciendo, estas son parte de las conclusiones, me mandaron unas imágenes de parte de las conclusiones de los informes. Y precisamente, bueno, si ya tienen conclusiones de los informes, si ya tienen el informe, bueno, hay que presentarlo ante la plenaria. De la información que yo tengo, no está previsto en la Asamblea Nacional ni esta semana, ni la semana que viene, que se someta a consideración de la plenaria el informe del caso Odebrecht. Es decir, ellos han trabajado en el caso, han estudiado el caso, han investigado, tienen informes, etcétera, han avanzado en la investigación, pero bueno, aquí no es suficiente con realizar la investigación. Lo sabemos muy bien, Thais, que estuvimos por allá por el Parlamento en los años 90, lo sabemos muy bien que todo esto debe concluir a buen término con un informe aprobado en la plenaria, y eso es lo que va a tener un efecto jurídico vinculante en el proceso, de acuerdo a los artículos 222, 223 y 224 de la Constitución. Entonces, la información que yo tengo es, hasta ahora ese tema no se ha considerado para ser sometido a la plenaria. El tiempo se acorta. Y debido a esa circunstancia, yo mucho me temo que el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, haciendo uso de sus atribuciones conforme al Código Orgánico Procesal Penal, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, va a verse en la obligación nuevamente de dirigirse a la Asamblea Nacional, pues con la formalidad del caso, y solicitarle a la Asamblea Nacional nuevamente, por favor, pronúnciense sobre esto, no solamente sobre el vacío institucional, el vacío de poder que está pendiente, ya lo resaltaba la doctora, sino también, bueno, necesitamos urgentemente las conclusiones que ustedes a bien tengan remitirnos del caso Odebrecht, aprobado pues por las formalidades parlamentarias correspondientes. Y esto lo digo porque lo que se prevé que se realice en Bogotá, y esto tiene que saberlo la ciudadanía, las audiencias van a seguir. El miércoles, como lo decía la doctora, se va a dar otra audiencia. Muy posiblemente el jueves y viernes también se den audiencias. Si no se dan los 2 días también adicionales, jueves y viernes, a uno de esos 2 días. Y la semana que viene vamos a tener audiencias toda la semana. Muy probablemente. Es decir, estamos en una etapa crucial,
en este proceso del caso de Brecht. No piensen los venezolanos, no piensen los ciudadanos y tampoco piensen los diputados, por favor, que este asunto se está llevando allá en Bogotá de una manera, bueno, con la prosopopeya de otrora, pues otros procesos que se llevaban en Venezuela o que lleva este poder judicial que tiene el régimen a su servicio, donde se difieren audiencias, donde hay dilaciones indebidas, donde no hay un proceso rápido, expedito. No, las audiencias van a seguir y vamos a tener resultados de este proceso más temprano que tarde. Así que mi recomendación humildemente como ciudadano preocupado porque se determine la verdad, los hechos, en este caso se determine si hay o no responsabilidad penal, es que la Asamblea Nacional convoque pues la sesión correspondiente. Y los ciudadanos tenemos que estar muy pendientes de eso y muy pendientes de que este juicio no solamente tiene una audiencia el miércoles, ya lo decía la doctora, tiene la audiencia todo el resto de la semana y audiencias toda la semana que viene, y más temprano que tarde vamos a ver una decisión al respecto. Claro, porque la justicia es oportuna, hay que recordarlo, por eso está avanzando el Tribunal Supremo de Justicia. Y la pregunta es hacia la Asamblea, ¿quieren o no que se establezca la verdad? Tenemos 2 llamadas en línea, pero les pido que esperen que vamos a una pausa y al regreso nos comunicamos con nuestros oyentes que están en línea para escucharlos. Ya volvemos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Son las 12:48. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Tenemos una llamada en línea, la señora Fiorami Torín desde Altagracia. ¿Aló? Creo que se cayeron las 2 llamadas. Qué broma. Bueno, nos están comentando acá, buenas tardes, excelente programa, una vez más como grano al rescate de nuestra libertad. Nos dice por aquí Jimmy Bolívar, los cogollos MUT colaborantes no van a dejar que ese informe pase o lo van a demorar para el 2020. ¿Tú crees que si no hay un informe de la Asamblea Nacional? Buena pregunta. Que es lo correcto, que es lo debido, y vamos a invitar al presidente de la comisión para el próximo martes, magistrada, para que converse con nosotros. Así es. El diputado Juan Guaidó del Partido Voluntad Popular, para que nos explique y responda estas interrogantes que nos está dejando en este momento el doctor José Vicente Haro y las suyas también. Sí. Excelente. Sí, porque la transparencia Es importante. la claridad Y la rendición de cuentas. Pues claro, a eso iba, porque como no hemos tenido democracia en casi 20 años, los venezolanos no recuerdan que la transparencia en el ejercicio de la función pública y en el uso de los dineros públicos es la base fundamental de la democracia. Como no hemos tenido transparencia en 20 años, pues quizás los venezolanos, incluso la clase política, no entiende que tiene que rendir cuentas, y no importa si no han estado en el poder, no importa si no han tenido cargos de elección popular, con el solo hecho de ser políticos y representar a una facción de la oposición, deben rendirnos cuentas. Entonces, la Asamblea Nacional tiene en este momento un rol protagónico fundamental, importantísimo. De su voluntad política depende mucho el futuro de Venezuela, porque a nosotros nos han cortado todos los caminos democráticos. Nos negaron el referéndum revocatorio en el 2016, nos negaron las elecciones regionales que contemplaba la Constitución en el 2016 para elegir a nuestros gobernadores, y hubiésemos barrido
con todas las gobernaciones. Por eso también nos los quitaron. Nos quitaron todos los caminos democráticos, se impusieron ellos a la fuerza. Y legalizaron partidos. Persiguieron dirigentes políticos, los inhabilitaron y solamente nos queda la parte legal, siempre la justicia. Uh-huh. ¿Qué crees tú de la Asamblea Nacional cumplir con su deber, José Vicente, el llevar este informe a la plenaria, aprobar las recomendaciones y enviarlo de forma inmediata al TCJ? ¿Qué debería ocurrir para darle a los venezolanos un mensaje esperanzador? Sí, bueno, lo que debería ocurrir es que eso se incorpore al proceso, a todo el acervo probatorio, la cantidad grande de pruebas. Estamos hablando de más de 50 medios de prueba que están en ese largo expediente del caso de Brecht que se está revisando allá en Bogotá. Y si se incorpora el informe de la Asamblea Nacional, entonces vamos a ver cómo se va a poder determinar a ciencia cierta si efectivamente Nicolás Maduro, como ya se asoma y uno puede ver de la contundencia probatoria de lo que está de los indicios vehementes, de los indicios y de las pruebas que están allí, uno ve que pareciera que efectivamente es así, ha incurrido en estos delitos de corrupción propia y legitimación de capitales. Y entonces, de ser así, lo que habría pues desde el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio por razones de persecución política es una sentencia condenatoria en la cual pues Nicolás Maduro resultaría responsable penalmente por la comisión de estos delitos, en la cual se le impondría una pena privativa de libertad a Nicolás Maduro por la comisión de esos delitos, y eso ameritaría además una pena accesoria de inhabilitación política, y además eso ameritaría lo que es el oficio, la reiteración del oficio, pero ya con otro carácter, con el carácter de una persona ya sentenciada, condenada, ya determinada responsable penalmente a la Interpol para lo que es su orden de captura internacional, la cual solo se podrá materializar, debemos estar claros por la situación especialísima que vive Venezuela, fuera del territorio venezolano, porque en el territorio venezolano pues debido al control que tiene el régimen de todos los poderes públicos, va a ser muy difícil materializarla, pero eso ya allanaría el camino. Pero sería interesante que para el futuro, que vamos a escribir el futuro sobre este presente, quedarían en entredicho, quedarían descubiertos cuáles cuerpos de seguridad del Estado le servían a Venezuela, a la Constitución y a las leyes, y cuáles le servían a Nicolás Maduro. Totalmente. Eso es interesantísimo, porque estamos escribiendo una historia completamente distinta. Totalmente, y aquí tiene que comprender los venezolanos una cosa, y también los diputados de la oposición tienen que comprender que si este caso no se lleva en el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, integrado por los magistrados que ellos designaron, simplemente el caso Odebrecht y ese caso de corrupción que ha dañado a tantos venezolanos, que ha afectado tanto el patrimonio público, nunca se hubiera procesado, jamás. Nunca se hubiera podido investigar, nunca se hubiera podido determinar es la muy verdad. Importante la única vía, la única forma para hacerlo era de esta manera. O sea, la fuerza de las cosas, esa situación especial que tú bien narrabas, en la que no tenemos Estado de Derecho, en la que no tenemos justicia, en la que no tenemos instituciones, es la que ha llevado a que, agarrados del hilo de la legitimidad de la Asamblea Nacional, de la legitimidad del nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de la legitimidad de la integración de ese cuerpo colegiado como Tribunal Supremo de Justicia, y de lo que es la legitimidad de un proceso llevado de la mano de la ley y con las herramientas jurídicas y con pruebas contundentes, se vaya a producir, de ser el caso, una sentencia condenatoria que determine esto, y eso va a posiblemente dar más fuerza para que inicie la transición en Venezuela, porque tú bien lo decías, por una parte van a quedar en 3-2 y con una decisión donde van a tener que fijar posición las fuerzas de seguridad del Estado. Si apoyan a un régimen y a una persona que está detentando la presidencia, que es corrupto, que se ha apropiado de dineros del uso público del Estado, y que por ello están sufriendo mucho
venezolanos, incluyendo familiares de miembros de esos cuerpos de seguridad. Y por el otro lado, la Asamblea Nacional va a tener pues ya la posibilidad más fuerte y la responsabilidad política de designar pues una persona encargada de la presidencia de la República, como lo ha solicitado ya el Tribunal Supremo de Justicia, porque legalmente, formalmente, constitucionalmente Venezuela no tiene presidente. Venezuela no tiene presidente ni vicepresidente ejecutivo, porque recordemos que la vicepresidenta ejecutivo Delcy Rodríguez, que también está detentando ese cargo, ejerciendo ilegítimamente ese cargo, ella fue designada por Nicolás Maduro después de haber sido declarado Nicolás Maduro en abandono del cargo por el Parlamento y después de haberse declarado con lugar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro y por consecuencia separado del cargo. Ergo, no tenemos ni presidente legítimo ni vicepresidente legítimo. Ergo, es necesario llenar ese vacío de poder, y quien lo debe llenar es el Parlamento, y es una responsabilidad pues constitucional que interesantísimo que pudiera el diputado Guaidó conversar sobre eso en tu programa. Vamos a estar muy atentos. El próximo martes ya está invitado por acá, ya lo va a invitar la producción. Amigos, gracias por acompañarnos, gracias doctor José Vicente Haro. Gracias a ustedes. Gracias magistrada por la aclaratoria. Los oyentes. Venezolanos que nos escuchan, estamos cumpliendo con el rol de orientar y educar. En este momento histórico, en este oscurantismo jurídico, la justicia, los caminos de justicia siempre son los más lentos, pero los más seguros. Cuando usted se fundamenta en la justicia, camina y puede llegar a un puerto seguro. Agradecemos a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción con María Alejandra, quien está supliendo a nuestra productora Juliet Córdoba, a Willy Charcaya en la Gerencia de Producción de Radio de Caracas Radio, en los controles César González, y quien estuvo con ustedes acompañándolos junto a la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, Thaís Peñalver. Feliz tarde y buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.